Regresamos al cuadro. Ya hemos hablado acerca del clima, ahora pasaremos a hablar acerca de las labores culturales. Dentro de las labores culturales podemos citar la poda, el manejo del suelo y la preparación del terreno como una labor cultural, quizás un poco más indirecta, pero ciertamente una labor cultural. Los deshojes, los desbrotes y el posicionamiento de las ramas. Con respecto a la poda, tenemos toda una charla de varios videos en los cuales abordamos el tema de la poda. En ese sentido les voy a pedir que se refieran a dichos videos para poder entender en detalle cómo es que la poda tiene un efecto sobre el manejo de la canopia. En ese sentido, como dado que tenemos otros videos sobre ese tema, no voy a dedicarle mayor tiempo a hablar acerca de la poda como un elemento del manejo de la canopia en estos videos. Con respecto al deshoje y eliminación de feminelas, es una de las prácticas culturales que tiene mayor impacto en el microclima de la canopia. Acá hay varias citas de diferentes autores e investigadores. Podemos mencionar la primera, de Chilimen y Marró, del año 92, en la cual es que reportan que el deshoje de las hojas basales bajaron el porcentaje de infección por racimo con una sola aplicación. Y cuando hablo de redujeron el porcentaje de infección en términos de enfermedades fungosas, esta investigación se centró básicamente en el tema del oidio. Como indica en esta publicación, la reducción de las infecciones de oidio se redujeron en preflor de 15.3 a 4.2 y de 46.1 a 21% en el año siguiente para la variedad Chardonnay. Entonces, como esto podemos ver muy rápidamente cómo simplemente con una muy sencilla práctica de manejo de canopia, una de las labores culturales que simplemente sería el deshojar las hojas basales, cómo automáticamente podemos reducir la incidencia de oidio. Austin y Wilcox en el año 2001 reportan que la eliminación de las hojas basales 2 semanas después de la cuaja redujo significativamente la incidencia de oidio en los racimos de la variedad Chardonnay. En contraposición, la eliminación de las hojas 5 semanas después de la cuaja ya no tuvo ningún efecto. Entonces, con esto lo que queremos indicar es que existen momentos más y menos adecuados para hacer este tipo de cosas. Austin y Grove, también en el año 2011, reportaron que las plantas de vid con los racimos con mayor exposición a la luz del sol eran aquellos que tenían menores niveles de infección por oidio y contrariamente los de menor exposición con mayor nivel de infección. Entonces, nuevamente son reportes encontrados en la literatura que demuestran cómo es que el manejo de la canopia va a tener un impacto directo sobre el control de oidio y hace que el manejo sea mucho más sencillo y se reduzca el riesgo y la incidencia de infecciones. Por supuesto, todo esto al margen del control que siempre se debe de hacer, pero el control va a ser mucho más sencillo si utilizamos un manejo integrado y utilizamos múltiples prácticas y no solamente nos centramos en fungicidas, porque muchas veces los fungicidas por sí solos no son capaces de controlar las enfermedades y se requiere de un manejo integrado. En este sentido, una práctica cultural nos podría ayudar a que el manejo se haga más sencillo y menos riesgoso. A continuación, si bien no son plantaciones de uva de mesa, son plantaciones de uva de vino, pero son fotografías en las cuales se ilustra y se ve muy claramente a qué me refiero con deshoje. Este concepto pues, evidentemente aplica por igual para variedades para vino o variedades para uva de mesa, todas son vitiviníferas y todas son susceptibles a contraer oidio o botrytis. Aquí si mostramos otra fotografía, parecería ser Thomson Seedless en un sistema en Y o Gable, y se puede ver cómo se ha hecho un excelente deshoje y los racimos están plenamente expuestos. Hay un corte, ha habido un despunte, puede entrar luz por el centro de la canopia y el ingreso de la luz y la reducción de la cantidad de hojas y particularmente en el entorno de los racimos pues va a modificar el microclima, va a permitir que circule más aire, a que se reduzca la humedad relativa y esto reduce la posibilidad de contraer botrytis, oidio y quizás algunas otras enfermedades más. El deshoje, como parte del control de las enfermedades fungosas,
Stapleton, Levitt y Verdegal en el año 95 mostraron en ensayos hechos en campo que la eliminación de las hojas basales de la vid redujo la incidencia de oidio en 2 de 5 ensayos realizados y que además mejora la cobertura de las aplicaciones en la zona donde se encuentran los racimos. Sin embargo, indican que el desoje por sí solo no fue suficiente para controlar la enfermedad. Como dije anteriormente, el manejo de la canopia por sí solo no es suficiente, pero sí es una herramienta poderosa que nos ayuda a poder controlar el oidio. Doster, Snarthost, en el año 1985, o sea, estos estudios vienen desde mucho tiempo para atrás, reportan que si bien ninguna de las variedades Vitis vinifera es inmune al oidio, la susceptibilidad varía de acuerdo a la variedad. Como tal, en teoría, los programas para control podrían variar de una variedad a otra. Y Pema y Gubler en el año 2000 descubrieron en California que el Eriphis necator, el agente causal del oidio en la vid, tiene la capacidad de sobrevivir el periodo invernal dentro de las yemas en estado de dormancia y se convierte en un importante fuerte inóculo que causa nuevas infecciones muy temprano en la campaña siguiente. Suckling, en el año 92, demostró que la eliminación de las primeras 2 hojas también tiene un efecto positivo en la reducción del complejo de pudrición de racimo, botrytis y otros causantes de la pudrición ácida. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿debemos de deshojar? ¿Es conveniente? ¿Es una potente herramienta como parte del manejo integrado de canopia? Nos ayuda a mejorar el microclima, pero la pregunta es, ¿cuántas hojas debo de sacar? Debemos de tener presente que las hojas son el órgano a través de la cual las plantas realizan la fotosíntesis, a través de la cual fijan el carbono de la atmósfera dentro de las plantas, convirtiéndolos en carbohidratos necesarios para el desarrollo de las plantas y la producción de uva. Entonces, de alguna manera puede ser contraintuitivo la idea de sacarle hojas. Entonces, la pregunta es cuántas hojas debemos sacar y cuándo debemos de sacarlas para no caer en el extremo y posiblemente reducir la capacidad fotosintética de las plantas y afectar la capacidad productiva. En ese sentido, presento las siguientes citas de investigadores que han trabajado en el tema, y tenemos que en el año 1988 Bledsoe, Cleaver y Monroe publicaron que no se encontraron efectos secundarios negativos al eliminar hasta 5 hojas de cada rama en la variedad Sauvignon Blanc. Esto hecho 4 y 7 semanas después de la cuaja, encontrando incluso que el deshoje temprano aceleraba ligeramente la maduración de la fruta. Probablemente temprano porque eso daba la capacidad de después desarrollar más hojas, y esta reducción de la capacidad fotosintética temprano en la campaña no tenía mayor efecto posteriormente en el proceso de maduración. Cleaver en el año 1970, el famoso doctor Mark Cleaver, reportó que se necesita aproximadamente 10 centímetros cuadrados de hoja fotosintéticamente activa por cada gramo de fruta de la variedad Thompson Seedless para que la maduración no se retrase. Clingston y Van Eppingen en 1989 indican que se necesita entre 7.2 y 9.5 centímetros cuadrados de hoja por gramo de fruta para que la variedad Italia logre una óptima maduración. Aquí podemos mostrar nuevamente fotografías, racimos sin hojas, pero al mismo tiempo los racimos están protegidos de la luz del sol. El deshoje se ha realizado por la parte inferior de la canopia y en la parte superior hay toda una capa de hojas fotosintéticamente activas que van fijando carbono y al mismo tiempo van protegiendo la fruta de la luz directa del sol, que en determinados lugares del mundo, si la temperatura es alta y la intensidad de luz es muy fuerte, podría incluso llegar a quemar las hojas. Entonces es importante deshojar las hojas correctas, particularmente de la parte inferior de la canopia. Seguimos con algunas citas que nos deben dar una idea acerca de cuánto es el deshoje correcto. Nuevamente regresamos a Cleaver y Weaver, que en el año 1971 indicaron que era el rango de 7.6 a 9.2 centímetros cuadrados por gramo de fruta era lo adecuado para poder lograr una óptima maduración en la variedad Flame Tokai.
Cleaver y Nick Dukuslian, que fuera mi profesor en la universidad, en el año 1985, en California, hicieron un estudio con diversas variedades, incluidas Thompson Seedless, Flame Tokai, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, con distintos sistemas de conducción, y encontraron que el rango estaba entre 8 y 12 centímetros cuadrados por gramo de fruta para sistemas tipo espaldera, y el ratio bajaba de 5 a 8 centímetros cuadrados de hoja por gramo de fruta para sistemas de conducción con canopia dividida como el GDC y la lira, que permiten una mayor expansión vegetativa. Al ver estos resultados es posible asumir que sistemas de conducción de plano horizontal o semi-horizontal como el parral o el sistema en Y, el ratio de centímetros cuadrados de hoja por gramo de fruta puede ser más bajo aún por tener una mayor área foliar constantemente expuesta al sol y por lo tanto permiten una mayor capacidad fotosintética así como un mayor consumo de agua. A continuación mostramos más fotografías de deshojes hechos durante el raleo de la fruta. La eliminación temprana de las hojas basales y feminelas es común en variedades vigorosas como Flame, Superior y Crimson. La cantidad de hojas que se eliminan oscilan entre 0 en viñedos con canopias muy poco densas, eso quiere decir canopias poco vigorosas, hasta la eliminación de todas las hojas y las feminelas desde la base del nudo hasta donde se encuentra el racimo en variedades muy vigorosas. En viñedos con canopias densas, la eliminación de las hojas basales aumenta la penetración de la luz, por lo tanto va a aumentar la temperatura, reduce la humedad en la zona donde se encuentra la fruta. Asimismo, facilita las operaciones manuales como el raleo y la cosecha y permite una adecuada cobertura durante las aplicaciones. Sin embargo, los beneficios de la defoliación en las viñas de bajo vigor es moderado o cuestionable. Además, se debe de tomar en consideración que el deshoje puede causar daños por quemadura del sol y actividad de las aves. Como lo dije anteriormente, el deshoje produce una reducción de la capacidad fotosintética. Si la viña es poco vigorosa, entonces es muy probable que usted no necesite o incluso no deba de deshojar, porque si deshoja una plantación poco vigorosa, entonces va a reducir la capacidad fotosintética. Entonces muchas de estas referencias que se dan tienen que ver pues ciertamente con el vigor. Cuando se habla que se requiere, que es algo que usted probablemente no va a hacer, sería muy complicado para un productor, quizás sea hasta imposible el pretender medir el área fotosintéticamente activa, pero ciertamente establece que se requiere de un área mínima de hojas para poder madurar una determinada cantidad de fruta. Cuanto más fruta usted quiere producir, más gramos, entonces también necesita más centímetros cuadrados de hoja. En ese sentido, nuevamente, las variedades poco vigorosas se deben deshojar mucho menos o incluso en algunos casos deben de no deshojarse. Aquí muestro más fotografías de deshojes hechos en el entorno del racimo para, como se ha dicho anteriormente, mejorar la capacidad de las máquinas que hacen pulverizaciones, atomizaciones, para lograr una mejor penetración de los fungicidas, para mejorar la circulación, para lograr una cierta penetración de la luz, y todo esto contribuye a tener fruta más sana, fruta de mejor color, fruta con menor incidencia de enfermedades. La eliminación de las hojas laterales es más sencillo y económico de hacer previo a la floración comparado con hacerlo después de la cuaja. Sin embargo, el deshoje hecho temprano de la campaña puede tener efectos negativos en la cuaja y el tamaño final de las bayas. El cuajado e inmediato desarrollo de las bayas está directamente vinculado al número de hojas desarrolladas. Investigaciones hechas en California en la variedad de uva de mesa con semilla Rivier y Cardinal mostraron que la eliminación de las hojas y laterales desde la base hasta el racimo hecho justo antes de la floración incrementa la uvilla, reduce el tamaño de las bayas e incrementa el porcentaje de descarte. Sin embargo, Dukuslian encontró que esto no ocurre en la variedad Flame, quizás por un efecto compensatorio
por la aplicación de ácido giberélico para el raleo y crecimiento de las bayas. De igual manera, Ebn el-Razek y colaboradores encontraron el mismo resultado en Egipto en la variedad Crimson, que al igual que la Flame es una variedad muy vigorosa, la cual también requiere de ácido giberélico para el incremento de las bayas. Entonces, en resumen, ¿qué queremos decir con todo esto? Que aquellas variedades que utilizan ácido giberélico y que el ácido giberélico va a ayudar en el desarrollo de las bayas, es muy probable que se puedan hacer desojes previos a la floración. Y en variedades que no usan ácido giberélico, particularmente las variedades con semilla, probablemente es mejor esperar a después de la floración para hacer los desojes. La eliminación de hojas alrededor de los racimos para permitir que entre luz a partir del embero es una práctica común en muchas variedades rojas y negras para mejorar el desarrollo del color. Lo recomendable es eliminar lo mínimo necesario, puesto que si se defolia demasiado, eso causará un retraso en la maduración. ¿Y por qué? Porque simplemente reducimos la capacidad fotosintética. Es muy común que el deshoje se complemente con la apertura de ventanas en el centro de la calle para mejorar la penetración de la luz indirecta, así como para mejorar la ventilación bajo el sistema de conducción. En algunos casos, las ventanas se abren eliminando hojas manualmente. En otros casos, se quema parte de la canopia y en otros casos, se corta las ramas. Cuando digo se quema, existen quemadores especiales que permiten quemar las puntas, el centro, en la calle, evidentemente sin dañar la plantación. Son unos quemadores especiales. Estudios hechos en California mostraron que el cortar las ramas para abrir ventanas al medio de la calle en sistemas de conducción Y retrasa la maduración hasta una semana comparado con quemar las mismas hojas o defoliarlas manualmente. A continuación podemos mostrar lo que quiero decir con un deshoje en el entorno del racimo. Justamente incluso se puede ver una hoja ahí al centro, estas llamadas hojas parásitas que crecen en la parte inferior de la canopia, que justamente alrededor de la época del embero empiezan a amarillarse y gradualmente caerse. También existe una serie de indicaciones que eliminar estas hojas parásitas que tienen nitrógeno, particularmente en forma de amonio, y que no pueden procesarlo y transformarlo como metabolizarlo, son uno de los motivos del palo negro. Por experiencia personal, después de haber recibido ciertas recomendaciones en Sudáfrica al respecto, hemos encontrado que en mi propia viña, eliminando todas estas hojas de la parte inferior y no permitiendo que se desarrollen estas hojas que se van poniendo cloróticas y eventualmente necróticas, reducimos el palo negro a un punto que no tenemos que hacer ningún otro tipo de aplicación. Aquí podemos ver un excelente deshoje, un excelente manejo de canopia, las ramas perfectamente posicionadas, muy ordenadas, una al costado del otro, los racimos están cerca pero no necesariamente se tocan, una excelente exposición a las máquinas fumigadoras. Ciertamente es una fotografía que muestra un excelente trabajo de canopia, en la cual no quedan mayores huecos, pero es una canopia ligera y bien balanceada. Pueden ver el diámetro de los cargadores o de las ramas, que serían los cargadores del año siguiente, entre nudos muy parejos, una maduración, lignificación pareja, de buen color, de buen vigor. Ciertamente es una fotografía de una viña extraordinaria. Cuando hablo acerca del abrir ventanas, a eso es a lo que me refiero. Como pueden ver en las fotografías, esto se puede hacer manualmente. Deshojando manualmente, se pueden cortar las ramas o se pueden pasar unos quemadores que queman solamente esas ramas, las cuales se queman, se achicharran, no se caen a veces inmediatamente, pero unos días después se acaban cayendo y se abren ventanas. Eso tiene la ventaja de que va a entrar luz, pero va a ser una luz indirecta, con lo cual se reduce el riesgo de poder quemar la fruta en zonas donde las temperaturas sean muy altas. Ahora pasemos a hablar acerca del raleo de brotes y despuntes y podas en verdes, que son otra de las técnicas del manejo de canopia, otra parte de las labores culturales que podemos hacer como parte del manejo de canopia. La vid en muchos casos puede producir más brotes que las yemas que hemos dejado al momento de la poda.
Debido a que una yema es realmente un conjunto de yemas, motivo por el cual se denomina una yema compuesta. Normalmente esta yema compuesta está conformada por 3 yemas. Y la brotación de yemas laterales en los cordones o yemas latentes en los cordones y otras estructuras permanentes de la vid. Entonces todo esto puede hacer que uno deja en principio un número X de yemas, digamos 50 yemas, y teóricamente uno podría acabar con más de 50 brotes. En otros casos, por motivos de baja fertilidad, nos vemos en la necesidad de dejar más yemas de lo necesario, y muchos de estos brotes van a producir ramas que no son fértiles y que no van a tener racimos. De esto hemos hablado extensamente en el capítulo acerca de poda y cómo es que muchas veces nos vemos en la necesidad de dejar mucho más yemas de lo necesario cuando las fertilidades son bajas para poder alcanzar la cantidad de racimos que se necesitan. Finalmente existen casos en los que se deja mucho más yemas fértiles de las necesarias, y esto genera una cantidad de brotes mayor a lo necesario. En ese caso podrían ser perfectamente brotes con racimos, pero de una forma o de la otra, si son más racimos de los necesarios, también van a ser más brotes y más ramas de lo necesario. A causa de estos motivos, es muy común que una vid tenga, después de la brotación, más ramas de las debidas, lo cual motiva o generaría una canopia muy densa, con muchos brotes de menor vigor, con mucha sombra, con poca ventilación, condiciones propicias para fruta de pobre calidad, que desarrolle palo negro, que quede como fruta blanda, que además pueda reducir la fertilidad de las yemas al año siguiente y que propicie el desarrollo de enfermedades fungosas. Para evitar esta situación y poder tener una canopia bien balanceada, debe ralear los brotes en exceso temprano en la campaña. Idealmente debería de eliminar solo los brotes sin racimo, pero si la fertilidad es alta o muy alta y hay muchos brotes y muchos racimos, se debe hacer un raleo de brotes, y al mismo tiempo se estaría haciendo un raleo de racimos, con lo cual se estaría haciendo un primer ajuste de carga. De acuerdo a Richard Smart, un australiano, investigador y consultor muy famoso en el mundo, el número ideal es de 15 brotes por metro lineal. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que una formación de cordones, sean en cordón bilateral y sea en cordón cuadrilateral, queremos saber, bueno, cuántas ramas debemos de dejar. Y de acuerdo a múltiples estudios que se han hecho, 15 ramas en un metro es el número ideal. Si deja más de 15, la canopia empieza a ponerse demasiado densa. Si deja menos de 15, quizás no tenga suficiente fruta. De ahí se desprende claro entendimiento que un sistema, una formación cuadrilateral y cordones en paralelo por una misma línea de plantación, podemos dejar más ramas. Si solamente tenemos un cordón bilateral, entonces eso nos restringe a un menor número de ramas. Ciertamente esta situación no aplicaría por igual si es una formación de tipo radial. Si tienen dudas o preguntas respecto a lo que estoy hablando y qué son formaciones y qué son formaciones en cordón bilateral, cuadrilateral, qué cosas son formaciones radiales, ciertamente tendrían que referirse al video acerca de sistemas de formación. Pero el punto en concreto está en que si uno tiene un sistema en cordones, el número óptimo es de 15 ramas por metro lineal, sea que estas salgan de cordones o salgan de pitones. Ahora pasemos a hablar acerca de despuntes o podas en verde. Poda en verde se diferencia, digamos, de las podas de producción, en las cuales se poda sobre material lignificado. Las podas en verde son podas, eliminación de ramas que hacemos a lo largo de la campaña, cuando, como dice la palabra verdes, los brotes son verdes y suculentos. Los despuntes o podas en verde deben de hacerse con sumo cuidado, puesto que se hacen durante el periodo de desarrollo de la fruta y tienen la capacidad de poder reducir fuertemente el área foliar y, como tal, la capacidad fotosintética de las plantas. Existen productores que hacen un ligero despunte de los brotes después de la cuaja con la intención de redireccionar el flujo de fotosintatos de los brotes a las bayas. Los despuntes más severos normalmente se hacen
de la pinta en adelante, con el objeto de promover el ingreso de luz al interior de la canopia, y esto ayude a mejorar el color de las bayas, así como mejorar la ventilación y reducir el riesgo de enfermedades. Esto se entiende, es algo relativamente fácil de comprender en el sentido que cuando se hacen despuntes más severos y se eliminan más ramas más tarde en la campaña, para ese momento ya se ha pasado las etapas de división celular. Y como tal, el efecto sobre el desarrollo de la fruta va a ser menor. Del embero en adelante ya no se dan procesos de división celular al interior de la fruta. Lo único que se hace son procesos de expansión. Esos procesos de expansión se dan básicamente por agua que ingresa al interior de la fruta, y la fruta de esa manera se va hinchando hasta que finalmente alcanza el máximo tamaño que vayan a terminar esas bayas. Y el tamaño de esas bayas está muy definido por la cantidad de células, y la cantidad de células que se van a haber originado al inicio, inmediatamente después, por un periodo de alrededor de más o menos 30 días, después de la cuaja, sí van a tener mucho que ver con la capacidad fotosintética. La capacidad fotosintética va a afectar el proceso de división celular. Y si usted hace muchos desojos y muchos despuntes al inicio, y cuando digo al inicio, quiero decir al inicio, al inicio después del cuajado, entonces eso sí tendría un impacto directo sobre la producción. Pero si usted hace esos despuntes mucho más tarde en la campaña y cuanto más cerca de la cosecha está, no es que no pueda y no es que no vaya a tener, ciertamente, como hemos dicho anteriormente, cuando se cortan la canopia para poder permitir el ingreso de luz, eso va a tener un efecto en la maduración, pero es un efecto de demorar la maduración, más no de reducir la producción. Aquí podemos ver fotografías de ventanas, la ventana en línea para el ingreso de luz mediante corte de ramas. Entonces ahí podemos ver cómo se despunta y eso permite el ingreso de la luz con todos los beneficios que esto genera. Otra fotografía. Es también otra poda en verde, hecha entre embero y cosecha para favorecer el ingreso de luz al interior de la canopia. Se pueden ver las ramas que han quedado en el suelo después de este severo despunte. Una muy buena producción de Thompson Seedless, de Nazca. A lo largo de esta charla hemos hecho mención acerca de todas estas diversas prácticas culturales, desojes, despuntes, podas en verde, en fin, una serie de cosas que podemos hacer para tratar de lograr esta canopia ideal. Hemos hablado acerca de qué hojas se deben deshojar, cuántas hojas se deben deshojar, en qué momento se deben deshojar, el poder despuntar, en qué momento despuntar, cuánto despuntar. Pero ciertamente el tener un claro entendimiento de una canopia, si es muy densa o menos densa mirando la canopia, puede no ser tan sencillo, particularmente cuando son personas con poca experiencia. Una forma mucho más sencilla y mucho más práctica de poder entender la densidad de la canopia es analizando la sombra que proyectan al mediodía. En ese sentido, como muestro en la foto a continuación, una canopia ideal es una canopia que tiene o que proyecta entre 75 y 80% de sombra. Eso quiere decir que la sombra debe ocupar entre el 75 y el 80% del área digamos, que abarca la viña. Más que 80% de sombra al mediodía debe entenderse como una canopia demasiado densa. Y menos del 75%, entonces debe entenderse como una canopia, digamos, muy poca densa, que no tiene el suficiente vigor, que no está llenando el espacio, que al llenar el espacio está dejando, digamos, demasiada luz pasar, y es luz que se pierde, que podría ser captada por las plantas para ser utilizar el proceso fotosintético. 75-80%, digamos, eso es pues, entre 3/4 y 4/5 del área cubierta por la sombra. La foto que presento puede ser fácilmente utilizada como una referencia. Una alternativa es medir la sombra
No es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Basta con tomar una fotografía y tener un procesador de imágenes que pueda identificar la sombra. En fin, existe una serie de distintos programas que pueden hacer eso. Y les dejo esta fotografía como referencia. Eso se podría entender que es una canopia ideal. Si mal no recuerdo, cuando medí, esa canopia tiene 76.6%, si mal no recuerdo, está dentro de este rango ideal de lo que debería y cómo debería de verse una canopia. Entonces esto lo menciono como una posible herramienta para poder entender qué cosa es una canopia. Por supuesto el sistema no es perfecto porque mide la canopia pues, en términos bidimensionales y las zonas donde hay sombra podría haber pues, una acumulación de hojas, pero en fin, es una herramienta que puede servir y ayudar para entender a interpretar más fácilmente qué cosa es una canopia en términos ideales y si es muy densa o no es lo suficientemente densa.